pasamos a Misión Apostólica, ¿no? Miramos a ver. Buenos días, en esta mañana les saludo con cariño a todas las personas que se van conectando. Vamos a dar unos minutos para que las personas que estaban en la transmisión de la alabanza puedan empezar a conectarse ahora con la palabra. No sé cuántas personas ya van conectadas. A las que ya están con nosotros, Dios los bendiga en esta mañana. Dios sea hablándoles, Dios sea instruyéndoles en su palabra. Es una bonita palabra la que hoy tengo para compartir, y sea el Espíritu Santo ministrándola a nuestros corazones, dándonos entendimiento y sembrándola en nuestra vida. Recuerda que la palabra de Dios dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Entonces eso debe ser una súplica en nuestras oraciones. Debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos inste a poder aplicar, a poder cumplir su palabra en nuestra vida, en que sea Él cumpliendo su propósito en nosotros y desarrollando el carácter de Cristo en nosotros, que sea Él llevándonos a un crecimiento y llevándonos por un camino de victoria. Así que quiero hoy hablarles de la última cena y de lo que ocurrió en aquel lugar, en aquel aposento, y lo que fue prácticamente la última conversación del Señor Jesús con sus discípulos. Y casi siempre que viene una última conversación y que tú sabes va a ser la última conversación o el último momento en que vas a tener la oportunidad de dialogar, de decir algo, pues siempre vas a pensar en que sea lo más importante y te vas a centrar en aquello que es lo más importante para decir, para digamos no desperdiciar el tiempo en cosas o en temas triviales, sino en centrarnos en aquello que realmente estamos necesitando. Yo sé que cada uno de nosotros anhela, quisiera ser victorioso en todo, quisiera que al final todo fuera, digamos, victoria en nosotros. Y créame que Dios también tiene ese anhelo en el corazón. Dios también quiere que nosotros seamos personas victoriosas. Por eso dice que somos más que vencedores. Es por esto que dice esta palabra, pero hay un camino que recorrer. No todo es decretando la victoria en nuestra vida. No todo es declaración. No, hay un camino que tú y yo debemos transitar. Hay un camino que debemos recorrer. Hay un precio que debemos aprender a pagar para que esto pueda al final darse y al final podamos ser victoriosos. ¿Qué te puedo decir? Que Dios ya digamos, diseñó todo para que tú y yo seamos victoriosos. Es decir, el plan está y nosotros lo único que debemos hacer es ser, digamos, ceñirnos a ese plan de acción para que al final podamos disfrutar de esas victorias y al final poder ser más que vencedores. Y quiero que usted ahí en su casa o en el lugar donde esté, busque la Biblia o si ya la tiene allí, y si no, por favor búsquela prontamente y ubíquese en el Evangelio según San Juan. Ubíquese allí, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 15, 16, y se dará cuenta que
además del Sermón del Monte que está en Mateo capítulo 5, el cual es otra conversación muy larga del Señor, yo creería que esta de Juan, que ocupa los capítulos 14, 15, 16, es aún más larga de la que hay en Mateo 5. Y además que esta conversación se da en un espacio íntimo, en un lugar donde solamente está el Señor Jesús y sus discípulos. En ese lugar, por ejemplo, se da el lavado de los pies, cuando el Señor lava los pies a sus discípulos y les enseña que de las cosas que más tienen poder es el servir, el poder servir a los demás, el tener servicio, y donde el Señor dice, yo no vine a que me sirvan, sino a ser servido. En ese lugar también se da la revelación del Señor Jesús a Pedro, cuando le dice, tú me negarás antes de que amanezca. Entonces es un lugar donde solamente están ellos y donde empiezan a ocurrir cosas muy íntimas, muy privadas. Entonces, ¿qué sucede en este pasaje y a partir de Juan capítulo 14? Que el Señor empieza a hablar al corazón de ellos. El Señor empieza a hablar al corazón de los discípulos y les dice, lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es que yo soy el camino, que yo soy un camino, que yo soy ese camino que los llevará al final a ser victoriosos, a llegar a la meta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Y empieza a darle la enseñanza en sus corazones. Quiero hoy hablarles a personas que me escuchan de que solamente en Jesús y en la fe en el Señor Jesucristo podemos llegar al Padre. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres. No puede la Virgen María ser intermediaria. No puede San Gregorio ser intermediario, ni San Pedro, ni San Juan, ni San Lucas, ni ningún otro santo y nombre que tú quieras ponerle a esto. Solamente hay un camino, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y es allí donde debe comenzar nuestra fe, en el Señor Jesús. Lo único que debemos hacer es pedirle esta revelación a Dios para que llegue a nuestros corazones, para que el Espíritu Santo traiga la revelación del Señor Jesucristo a nosotros, de nuestra necesidad de Él. Donde no hay camino, pues hay confusión. Donde no hay camino, parece que ya no hay más a dónde direccionarnos. Es como cuando tú llegas y el camino se terminó, pero el Señor es el camino, el único camino, la única verdad y la única vida. Y aprender a conocerlo será el inicio de lo que te llevará a ser más que vencedor, de lo que te llevará a ser victorioso. Tal vez en este punto nos encontremos muchos conociendo ese camino, con la idea o con la intención de no apartarnos de él, de no distraernos, de no desviarnos. Pero ¿cómo podemos hacer para no desviarnos del camino? Bueno, pues si el Señor Jesús es el camino, cuando tú sales de viaje y no conoces la ruta, pues ahora existe una aplicación que se llama Waze. Y esta aplicación te va diciendo por dónde debes, te va guiando en el camino y te va diciendo, y tú vas escuchando la voz de esa aplicación y ella te va guiando por el camino. Pero también están las señales en el camino.
Antiguamente existían los mapas y las personas compraban el mapa departamental o nacional con las rutas nacionales y se iban guiando, y también las señales que están puestas en el camino. Entonces, en nuestra vida cristiana, en esa vida que quisiéramos emprender, el Señor Jesús es el camino por el cual vamos a transitar. Por eso dice, tienes que construir tu vida sobre la roca. O sea, Él es nuestra roca, es por donde vamos y por donde debemos caminar siempre. Pero para no desviarnos ni salirnos del camino que nos llevará a esa victoria, es necesario estar atentos a las señales del camino, porque las señales son las que nos van guiando, nos van dando ruta, nos van dando dirección. Por eso es que en este caso y en esta simbología para efectos de esta palabra, es la palabra de Dios la señal que no nos permitirá desviarnos. Una de las grandes preocupaciones que hoy puede tener la iglesia es que aquellos que asistimos a la iglesia, tal vez poco leemos la palabra de Dios. Y esa es una señal muy, muy clara de que hoy o mañana o pasado mañana nos podemos desviar del camino, porque la palabra de Dios es la guía. La palabra de Dios es aquello que me dice cómo comportarme en medio de ese camino, a dónde no entrar, a dónde sí entrar, qué ruta ir tomando, cuáles son los caminos que no me llevarán al final que yo estoy esperando. Y por eso el Señor dejó su palabra, para que podamos en ella encontrar esa guianza y encontrar esa dirección. Entonces, en Juan capítulo 14, tú encuentras Jesús es el camino al Padre. Y todo ese capítulo nos revela a ese Jesús como el único camino que nosotros debemos tomar. Y luego nos habla en el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto entonces es pedirle a Dios un amor por su palabra, porque sus mandamientos están consignados, están escritos en su palabra. Siervos del Señor o familia que me escucha, esto no depende de congregarnos. Yo extraño congregarme, claro que sí, extraño la vida de iglesia, extraño poder hablar con las personas, extraño todo esto, pero el amor por la palabra, el querer guardar sus mandamientos, no depende de congregarnos, no, depende de querernos conectar con Dios, depende de querer ser cada vez imitadores de Cristo. Depende de querer caminar ese camino y querer ser guiado, porque no se trata de nuestra manera de pensar, se trata de lo que dice Dios, cómo deben ser las cosas. No se trata de acomodar nuestra vida a el pensamiento de Dios, no, se trata de que mi vida esté impactada por el pensamiento de Dios en su totalidad. Yo sé que esto no puede, a veces no ocurre de la noche a la mañana, es decir, la fe reacciona de la noche a la mañana. Yo de hoy para mañana puedo ser un amador de Dios, es decir, ayer pude haber estado deleitado en pecados y hoy estar amando a Dios, porque el proceso de llegar a Dios es sobrenatural, es un llamado de Dios y de hoy para mañana puedo hacerlo. Pero el proceso de irme perfeccionando es un transitar, es un paso a paso. Aunque quisiera ser un vencedor hoy, pues para poder ser vencedor yo me debo poner hoy metas que debo ir cumpliendo. Debo reconocer mi condición, la condición de mi corazón, y renunciar a aquellas formas
que de pronto no agraden a Dios, y esto es un plan que yo debo ir siguiendo. La palabra me va diciendo, me va guiando, me va hablando y va dándome señales de cómo y por dónde debo yo caminar y dar los siguientes pasos. Por eso esto es que la palabra y el amor a ella es tan importante. A todos los que me escuchan, yo quiero decirles, el comienzo de una transformación se dará en la medida de que tú ames la palabra de Dios, en la medida en que tú puedas leer su palabra, pasar tiempo devocional estudiándola o por lo menos leyéndola para saber qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios espera de ti, pero más aún qué es aquello que Dios quiere sembrar en tu corazón. Por eso dice la palabra, oh Dios, renueva dentro de mí un espíritu recto. Por eso dice la palabra, cambia este corazón de piedra por uno de carne, que sea sensible a ti. Por eso dice la palabra, andad y vivid conforme al Espíritu. Y esto, la única manera que lo podremos lograr es saber cómo es la vida en el Espíritu, y solamente hay un libro que me puede instruir sobre ese tipo de vida, y es la Biblia, la palabra de Dios. Así que nuestra victoria, el vencer en toda circunstancia y situación, inicia o empieza en el amor que yo sienta por su palabra. Así que pídele a Dios, te enamore de su palabra. Lo siguiente que quiero hablarle está en Juan capítulo 15, donde dice, yo soy la vid verdadera. Recuerde que yo le estoy contando aquella conversación que tuvo el Señor Jesús en su última cena, y la cual es la última conversación prolongada e íntima que tiene el Señor Jesús con sus discípulos. Así que aquello que el Señor les está hablando es lo más importante, y lo que yo te estoy enseñando hoy es lo más importante. El Señor, así como habló a los corazones de sus discípulos, hoy quiere traer esta palabra para hablar al corazón de sus discípulos, de aquellos que han decidido seguirle, de aquellos que han decidido amarle, de aquellos que han decidido dejar a un lado de pronto sueños, anhelos, por convertirse en seguidores del Señor, y aquellos que han dejado su vida por convertirse en servidores de Dios. Así que el Señor les continúa diciendo, yo soy la vid verdadera. El Señor Jesús es la vid verdadera. Nuestra congregación toma su nombre de esas palabras. Nosotros nos llamamos Iglesia La Vid, y La Vid es simplemente un grupo de personas que quieren amar a Dios. Pero el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Y aquí habla de una relación que tú y yo debemos entablar con el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Es decir, debo yo aprender a permanecer en sus enseñanzas. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Entonces, ese es el orden, permanecer en él. Por eso la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y estar es un tiempo presente. Está, de modo que si hoy estás, no es que si ayer estuviste en Cristo, no. Si hoy estás, hoy serás nueva criatura y las cosas viejas pasarán. Mañana no te sirve lo de hoy, mañana será mañana, y mañana también debes estar. Entonces, debemos entablar una relación de permanencia con el Señor Jesús.
permanentemente debemos estar en Él. Por eso dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva fruto. Entonces, el Señor les está diciendo, ustedes si permanecen en mí, si son perseverantes en su relación conmigo, serán personas de fruto. Es decir, esto es un efecto de aquello que es permanecer en Jesús, en su palabra, en relacionarnos con Él. Escúchame, para relacionarnos con el Señor Jesús no se necesita de ninguna clase de teología, solo se necesita de fe, solo se necesita de querer estar tiempos con Él, de querer orar, de querer expresarle las cosas que hay en nuestro corazón, las cosas que hay en nuestra vida, lo que nos ocurre en un día, aquello que de pronto nos causó desazón o que nos causó tristeza o angustia, y decirle, Señor, mi corazón se siente así, pero tú le sanarás, pero tú lo levantas, Padre, porque tú eres grande, misericordioso, tardo para la ira. Señor, mi corazón hoy falló, pero te pido me perdones y me ayudes a no volver a cometer el mismo error. Eso es tener una relación con el Señor, y esto nos hará o nos convertirá en personas de fruto. Entonces, el Señor les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También el Señor les dice, mi palabra los guiará por ese camino. Únicamente mi palabra, nada más los conectará a mí, sino mi palabra. Y también les está diciendo, yo quiero tener una relación permanente, constante y fluida con ustedes. Así que no lo saquemos de nuestra vida, porque es el anhelo del Señor estar presente en todos los eventos, felices, tristes, importantes, menos importantes de nuestra vida. Él no quiere perderse nada de nosotros, así que no lo saques de tu corazón, no lo saques de tu casa, no lo saques de tu educación, no lo saques de tu enseñanza. Mantente siempre, permanentemente relacionado, conectado con el Señor Jesús. Yo sé que por este tiempo queremos conectarnos y podemos conectarnos con los mejores predicadores. Yo sé que por este tiempo muchas personas en Facebook y en YouTube buscan a los mejores predicadores o los predicadores que más le interesan, que más le gustan. Otros simplemente buscan aquellos que hacen show y espectáculo. Otros buscan aquellos que les van diciendo lo que quieren escuchar, sin importar quién les habla, sino solamente de qué nos habla. Pero yo quiero decirte que nada te convertirá en persona de fruto, sino el que estés conectado a la fuente de vida, que es el Señor Jesús. Para eso no necesitas ni YouTube, ni Facebook, ni Instagram. Solamente necesitas apartar esos tiempos que a veces permanecemos en redes sociales y más bien levantar una oración a Dios, porque algo tal vez necesita mi corazón entender, o algo necesita mi corazón transformar, y es en aquellos tiempos de comunión, es en aquellos tiempos de relación donde se hace verdad el poder de Dios en mi vida, ese poder que cambia y ese poder que transforma. Y por último, les dice el Señor, yo quiero que en mí tengan confianza. Entonces, la confianza es que todo tiempo será mejor, que en Dios siempre habrá respuesta. Incluso las personas que temen morir,
o las personas que de pronto no quieren envejecer porque les gusta mucho vivir. Entonces, ni siquiera la muerte es un paso mayor a lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, después de morir también será mejor todo. Por eso dice el apóstol, mi morir es ganancia. Después de vivir esta vida como la vivas, luego vendrá un tiempo mejor en Dios. Así que todo tiempo puede ser mejor. Y el Señor dice, aprendan a confiar en momentos de dificultad, de tribulación, en momentos adversos o en momentos donde sientes angustia o dolor o ansiedad. Aprende a confiar porque es allí donde saborearás la victoria y donde Dios te hará más que vencedor. Y es por esto que el Señor en ese capítulo de Juan, en el capítulo 16, nos dice que la tristeza se convertirá en gozo. Así es, y el ejemplo que el Señor Jesús pone allí es el de una mujer embarazada. Y el ejemplo que pone es cuando esta mujer está a punto de dar a luz, que vienen los dolores, que viene un momento como de querer salir rápido de esto. En algunas hay temor, hay miedo, hay angustia porque no se sabe cómo saldrá todo, pero en medio están sintiendo ese dolor, como dice la palabra, que son esos dolores de parto. En algunas les aceleran ese proceso para que sea todo rápido y el dolor termine pronto, pero el Señor dice, por más que ha dolido, por más que te has angustiado, por más que has sentido esa ansiedad de que todo termine pronto, dice que cuando el niño nace o la niña nace y lo ponen en brazos de esa mamá, toda angustia, todo dolor previo, toda angustia previa, todo momento angustioso previo se olvida. No está ni en el corazón ni en la mente. Solamente está el gozo, la alegría de tener ese hijo o esa hija en sus brazos. Así funciona nuestra relación con Dios y así es como tú y yo nos convertimos en vencedores. No somos vencedores porque no nos angustiamos, no somos vencedores porque no sentimos dolor, no. Somos vencedores precisamente porque entendemos que después de la noche, que después de la oscuridad, vendrá un amanecer, vendrá la luz de Cristo y resplandecerá en nuestros corazones. Que después de la tristeza puede haber gozo, que después del mal momento puede venir un buen momento. Entonces el Señor les está diciendo a sus discípulos, confíen, tengan confianza. En el mundo encontrarán aflicciones, en el mundo encontrarán malos momentos, pero yo he vencido a ese mundo. Yo he vencido a esa manera de pensar, yo he vencido a esa cultura y los estoy invitando a que se reculturicen, a que se reeduquen, ya no basado en libros académicos, sino basados en el libro máximo que es la palabra de Dios. Así que así el Señor les dice, confíen para que puedan siempre ser personas victoriosas. Así que Dios es el primer interesado en que tú y yo seamos personas vencedoras, que podamos ser bendecidos para bendecir a otros, que podamos tener una salud estable, que podamos tener una vida con estabilidad, que podamos ser victoriosos en nuestro hogar, en aquello que emprendemos. Pero el Señor siempre dice, aquel que quiere emprender algo, que quiere construir, debe sentarse primero para planificar aquella vida. Y lo mismo nos está diciendo acá,
Dice, yo soy el camino y necesito que te sientes, que pases tiempo en la palabra para enseñarte cómo es que lo debes transitar y no que seas derrotado o vencido a mitad de camino, sino que llegues a aquella meta gloriosa que el Señor también está interesado que tú y yo podamos conquistar. Si hay algo en la esencia de Dios, es el deseo que tiene para que sus hijos puedan ser conquistadores, para que sus hijos sean victoriosos en batalla, para que sus hijos puedan encontrar la plenitud. Esos son anhelos de Dios. El Señor dice, hijitos, deseo que seáis prosperados en todas las cosas, como también eres prosperado en tu alma. Entonces el Señor anhela buenas cosas para nosotros, pero hay un manual que debemos ir siguiendo. Hay una palabra que nos guía en esa ruta de victoria. Él ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Él ya derramó su sangre por nuestras vidas. Ya nos compró y ahora nos toca a nosotros simplemente saber llegar a esa meta, porque esa victoria, digamos, ya está para nosotros, pero nosotros debemos aprender a llegar a ella. Así que esta es la palabra de Dios. Espero haya sido de bendición para sus corazones. Espero la podamos comprender, la podamos atesorar en nuestras vidas. Recuerden que esta fue la última conversación del Señor, así que atesórela en su corazón, porque aquellas palabras que el Señor mencionó son las palabras más importantes que Él les dio a sus discípulos. Y entre toda esta conversación les dijo, es inconveniente, les conviene que yo me vaya, porque rogaré al Padre para que envíe a vosotros el Espíritu Santo. Y dice, Él estará con ustedes siempre y Él les recordará mis palabras. El Espíritu Santo es quien toca la puerta de tu corazón para decirte, mira, lee, mira, busca, mira, estudia. Es el Espíritu Santo quien a veces crea vacíos en tu corazón que te llevan a buscar en oración y en intimidad a Dios. Es el Espíritu Santo quien hace la obra de perfeccionamiento en nosotros y la obra de conversión en nosotros. El Espíritu Santo es, junto con la palabra, aquello que nos va guiando por el camino. Así que el Señor Jesús les dice, yo soy el camino, mía es la palabra, búsquenla, yo soy la vid, permanezcan en mí, tengan relación conmigo, yo quiero que ustedes sean vencedores, pero es el Espíritu Santo quien hará esa obra en ustedes o en nosotros. Así que es así como nos convertiremos o nos convertimos en discípulos de Dios. Ahí donde estás, te quiero invitar para que hagas una oración conmigo, para que tú puedas cerrar tus ojos y decir, Señor, te doy gracias por tu palabra y ayúdame, Dios Santo. Ayúdame, Padre, a tener una relación contigo, Señor. Ayúdame a no vivir en mis fuerzas, sino en las tuyas. Ayúdame, Padre, para que tu presencia y tu Espíritu Santo toquen mi vida. Ayúdame, Señor, a conocerte y a conocer ese camino. Quiero transitarlo, pero quiero conocerlo, Padre. Quiero permanecer en ti. Quiero leer tu palabra. Pon en mi corazón el amor por tu palabra, el deseo de leerla, el deseo de estudiarla, Señor, porque a través de ella te puedo conocer, y es en medio de conocer tu palabra que seré fuerte ante las malas doctrinas, ante las malas enseñanzas, y sabré todas aquellas cosas que me desvían del camino, pero también conoceré aquellas cosas que me mantienen en ese camino que debo transitar hacia esa victoria. Padre, ayúdame para que tu Espíritu Santo sea real en nuestra vida y sea un compañero más y un habitante más
de nuestra casa y de nuestro hogar. Te pido, Señor Jesús, hoy nos puedas dar la victoria, Padre, y podamos sentir en nuestro corazón que en ti somos más que vencedores, Señor. Ayúdame, Dios, a entender que el cristianismo realmente es un camino que todos los días transito y que es todos los días, Padre, que yo debo entablar relación contigo. Te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Allá en su casa puede darle aplausos al Señor, puede tener voces de júbilo, de alabanza y de adoración. Hoy vamos a ministrar la cena del Señor, así que si usted preparó los elementos, el vino, el pan, le voy a pedir que lo pueda usted tomar, que pueda usted distribuirlo en su casa a las personas que estén bautizadas en la fe cristiana, y pueda usted entender que esta cena y que el pasaje que les leí fue de la última cena del Señor, que Él ministró la cena en ese momento, que Él mientras les enseñaba también les enseñó que debían tomar la cena en memoria de Él, y que el vino simbolizaba su sangre y que el pan representaba o simbolizaba su cuerpo entregado en la cruz del Calvario y su sangre derramada también en esa cruz para perdón de los pecados. Así que es así como nosotros hoy recordamos y hacemos esto en memoria de Él, reconociendo que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, y pidiéndole nos dé las fuerzas para siempre seguir adelante. Recuerde que dependemos de Él para estar firmes. Dice, si alguno se cree firme, mire que no caiga. Así que dependemos de Él para esa firmeza, dependemos de su presencia, dependemos de su compañía en nosotros. Así que allí donde estás, te voy a pedir que tomes estos elementos y demos gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias por esta cena que hoy nos permites compartir. Te doy gracias por el pan que simboliza tu cuerpo. Te doy gracias por el jugo de la uva o el fruto de la uva que simboliza tu sangre, Padre. Te pido, al comer o al participar de esto, me hagas partícipe de tu mesa y me hagas partícipe de tus discípulos, Señor, de aquellos que queremos y anhelamos recibir tu enseñanza, Padre Santo. Así que hoy vamos a participar del pan. Participe, por favor, del pan ahí donde usted está. Y seguido damos gracias por la copa. Padre, yo te doy gracias porque tu sangre, Señor, derramada en la cruz, me ofreció perdón de pecados, limpieza de espíritu, Señor. Gracias porque en ti no hubo pecado, aunque fuiste tentado en todas las cosas, en ti no se halló pecado. Así que por esa sangre que tiene poder regenerativo, que tiene poder, Padre, de darme acceso a esa alianza de este nuevo pacto, yo hoy lo recuerdo con gratitud en mi vida y te pido, Padre, al participar de esta copa, también me hagas partícipe junto con tus discípulos de esa gloriosa vida que tú nos has prometido. Participe, por favor, de la copa. Damos entonces con esto gracias a Dios. Allí donde usted está, dele gracias a Dios porque es por Él que aún estamos, es por Él que hoy abrimos nuestros ojos, es por Él que hoy nuestra familia está a nuestro alrededor, es por Él que hoy tenemos esperanza, que hoy podemos pensar en un futuro mejor,
no porque las cosas mejoren en el mundo, no, es porque tu corazón y tu vida puede ser mejor. Así que damos gracias a Dios por todas estas cosas. Quiero contarles que extrañamos mucho el podernos congregar, el poder danzar, cantar con júbilo, pero que esto no nos detenga en no podernos congregar, que no nos detenga en conectarnos con el Señor Jesús y en el permanecer en Él. Dios no está de cuarentena, Dios debe estar siempre presente en nuestra cuarentena o en nuestro aislamiento, así que siempre usted conectado con Dios desde su casa, pero le voy a pedir de verdad, con el corazón, que se conecte con su palabra, que lea, que pase tiempo leyendo. Si usted es una persona que trabaja o que estudia, organice el tiempo para que también haya tiempo de lectura, para que también haya tiempo de devocional en su vida, de estudio de la palabra. Conéctese con la palabra de Dios. Quiero decirles y comentarles que ya hemos entregado más ayuda social, que hemos llevado más mercados a las personas que lo han necesitado de nuestra congregación, que hemos podido bendecir a más familias. La semana que viene, mañana lunes, desde mañana entregaremos nuevamente mercados, así que bendecimos o doy gracias mejor a Dios que nos ha permitido ser un canal de bendición para estas personas en el nombre de Jesús. Pero también quiero agradecer a todas las personas que son sensibles a este llamado y que han donado mercados, que han donado dinero para que nosotros traduzcamos ese dinero en mercados y podamos llevar esas ayudas a las familias que lo están necesitando. Así que les agradecemos, les agradezco y sé que esto es agradable también para Dios, porque el Señor dice: en medio de cualquier necesidad no olvidemos a aquellos que tienen menos que nosotros. Por eso es que de lo que tenemos damos. También te invito a que no dejes de ofrendar, no dejes de sembrar, no dejes de diezmar, porque la iglesia se sostiene a través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, y para que ella pueda seguir o pueda cumplir con sus responsabilidades financieras, requiere que nosotros seamos fieles sembradores, fieles diezmadores, fieles ofrendadores. Recuerda que Dios ama al dador alegre y que no se trata de a quién le estoy dando, sino de que estoy sembrando en mi iglesia, en la iglesia del Señor, en esa iglesia que nos está esperando para cuando nos permitan volver a congregarnos, y que todo sea conforme a la voluntad de nuestro Padre. Así que si usted quiere ofrendar, si usted quiere diezmar, usted puede escribirnos o llamarnos a los números de atención o a la línea de atención de la iglesia, que es 312-407-8957. El teléfono es 312-407-8957. Allí usted nos escribe o nos llama e internamente le daremos los pasos para que usted pueda ofrendar o diezmar o donar para la obra social que estamos haciendo. Así que Dios estará agradado de nuestra fidelidad, de nuestro corazón. Así que si usted quiere y tiene esa ofrenda y ese diezmo allí en su casa, yo sé que aunque no lo pueda depositar físicamente en el alfolí, pero vamos a orar por esa ofrenda, vamos a orar por ese diezmo que usted ha alistado en su corazón para dar en los próximos días, y nosotros aquí pues lo daremos
y lo podremos depositar directamente en el alfolí. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por permitirnos ofrendar en esta mañana, por permitirnos ser dadores en tu reino y sembradores en tu tierra, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, seas tú bendiciendo las finanzas de tu casa. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre cada ofrenda, sobre cada diezmo, y Padre, haz que éste sobreabunde, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, seas tú supliendo cada necesidad de tu casa, Señor Jesús, pero también de la casa de mis hermanos. Te pido, Dios, no falte la provisión en tu casa, pero también te pido no falte la provisión en casa de mis hermanos. Padre, te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, familiares, amigos que se conectaron a esta transmisión, les saludo con cariño y les agradezco el estar siempre allí, como les digo yo, conectados con Dios desde su casa. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que la paz de Dios, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté siempre sobre sus vidas, esté siempre sobre su familia, y que sea Dios guardando sus hogares de toda plaga y de toda mortandad. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por la vida de mi sobrina Sara, y te pido, Dios, seas tú allí poniendo tu mano sobre ella y trayendo alivio y sanidad. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén, y a todos les bendigo. Chao, chao. Bendiciones.